Sí, los cubanos celebramos un día tan importante para todos, el Día del Son, que más que un día es la jornada de celebración de los cubanos, porque sabemos que el son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Ignacio Piñeiro Martínez, cuando compuso su célebre obra Suavecito. Así que muchas felicidades a todos los soneros de Cuba y del mundo que celebramos esta fecha o esta jornada por el son cubano. Ignacio Piñeiro, nacido un 21 de mayo, reconocido como el poeta del son desde 1928. Gracias a Piñeiro se transformó la música cubana, no solo el son y la rumba, sino toda la música cubana, sus raíces, hasta nuestros días, que ha llegado como el género musical más difundido y más bailable del mundo. Gracias, Ignacio Piñeiro. Que viva el son cubano. El son cubano se viste de gala. Gracias, Cuba. Gracias al pueblo cubano que sigue defendiendo el son. Así que viva el son cubano. Y los invito entonces a que vean este documental, el más reciente, difundido y producido por La Gren, en el álbum de oro por los 95 años del Septeto Nacional. Defender el son de Piñeiro, José Manuel García y un servidor se lo ponen a disposición, y que viva el son cubano. Septeto Nacional de Piñeiro, Septeto Nacional de Piñeiro. Oye, mi son para bailar. Septeto Nacional de Piñeiro, Septeto Nacional de Piñeiro. No se puede hablar de la música cubana, y no digo solamente del son. Estoy hablando de la música popular cubana sin hablar de Ignacio Piñeiro. No solo la cantidad de obras que hizo, que fue grande, sino la facultad que tenía Piñeiro para escribir las letras. Era un letrista fenomenal. No por gusto lo llaman el poeta del son. ¿A quién se le ocurre decir, por ejemplo, Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría? Ay, mi Dios, cuánto gocé. es un poema? Es un músico que se crió dentro de los toques religiosos, los toques populares desde pequeño, los coros de clave. Formó parte del coro de clave del Timbre de Oro. Ignacio Piñeiro fundó el coro Los Roncos, del que fue decimista y director. Ese es el germen de Ignacio Piñeiro, por eso el son de él es distinto al de Matamoros, y al de Ñico Saquito, y al de Luisito Pla, y al de los Guaracheros Oriente. Es otro son, es un son habanero, influido por los coros de clave, por los coros de guaguancó, por la rumba, por la conga de los barrios habaneros. Es otra música. La forma de cantar el son cuando llegó a La Habana era pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Un solista que está inspirando y un coro repitiendo un estribillo. Cuando el son gana un texto que haga una historia, cuando se lo pusieron los rumberos. Y ahí se luce en eso Ignacio Piñeiro, que ya era decimista desde el coro de clave Timbre de Oro que integró en 1906. Coro que después evolucionó a coro de guaguancó. Él era un rumbero
y por lo tanto estaba dentro de la estructura de la rumba. Cuando incorpora la rumba del son, no está nada más y nada menos que asumiendo algo que era intrínseco en él. Por lo tanto, él no toma, sino él era la rumba. Piñeiro era abacuá. Una de las cosas que define precisamente el son guaguancó y la rumba y la guaracha de Piñeiro es el elemento, son los factores abacuá. Ignacio Piñeiro era esfórico común. Fíjate que estos grandes músicos, todos eran abacuá. Esa es la influencia de la abacuá en la rumba, desde los cores clave. Esto lo pasan a la rumba y la rumba lo integra en el son. Ahora cuando tú ves el son, tocando ahora la timba, tú verás que te hacen con esta mano, ca, eso es puro y con abacuá. Porque la clave era esto. Pero él fue a hacerla al revés. En vez de hacer 1, 2, 3, hicieron 1, 2, 3, 1, 2, y el tiempo es el mismo, 4 tiempos. La influencia abacuá en Piñeiro es fundamental. El hecho de que él fuera miembro de la sociedad abacuá, no, eso tiene muchísimo que ver con lo que Piñeiro generó y proyectó en la música cubana. Yo tengo la hipótesis, o puedo decir que la tesis, de que el son surge en el oriente cubano, pero cristaliza en La Habana. En La Habana es donde adopta sus formas más elaboradas, sus formas más definitivas, pudiéramos decir. Y si alguien forma parte de eso es precisamente, o son precisamente las creaciones de Ignacio Piñeiro. Por lo tanto, la connotación de Piñeiro para la música cubana es sumamente importante, como creador. En el año 1926 aprende a tocar el contrabajo y entra en el Sexteto Occidente con María Teresa Vera. Ya a partir de ahí, Ignacio Piñeiro, a mi juicio, empieza a vestir el son de gala. Le integra la clave, porque el son cuando vino Oriente no tenía clave. Y por primera vez ya los sones tienen un ritmo de que no hay equivocación, porque tiene un instrumento que da la pauta. En este cantar propongo lo que dice mi segundo, no hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo. El Sexteto Occidente, con el que viajó por primera vez Piñeiro a Estados Unidos, no había dado el resultado que se esperaba, y organizan en finales del año 26 un sexteto que se le llamó Sexteto Habana Sport, con el patrocinio de la Academia Habana Sport. Y bueno, tuvo su primera actividad en enero de 1927. Y ya en junio del 27 viajan con ese nombre a Nueva York a grabar, a hacer las primeras grabaciones con la Columbia. Y bueno, allí se le cambia el nombre a esa agrupación inicial, debido a que el emblema que tenía de Sexteto Habana Sport sonaba como a música americana y no convenía, porque se iba a pensar que era un grupo de otro género musical y no cubano. Y él decide que este sería el Sexteto Nacional de Cuba. Fue la primera agrupación de su tipo en viajar a Europa en 1929 y representar a Cuba en la Feria de Sevilla, donde obtuvieron medalla de oro y el título honorífico. Compuso Asturias, Patria Querida, que es actualmente el himno nacional de Asturias, porque tú sabes que España no tiene himno nacional. El himno nacional de España es la marcha real. Y entonces cada estado autónomo tiene su canto patriótico. Y Asturias tiene Asturias, Patria Querida, que eso lo hizo Ignacio Piñeiro en tiempo de son. Y ellos lo asumieron después como himno. Cantaron Suavecito, que fue un furor tremendo en España, y le pusieron entonces el Sexteto de los Suavecitos. Suavecito, 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 suavecito. Él se compromete a sí mismo con hacer un sexteto que suene diferente a los demás. El problema es la forma de esa trompeta sonar, la forma de la introducción del tercero,
todo eso fueron aportes de Ignacio Piñeiro. Piñeiro era marmolero, Piñeiro era albañil, era pintor de brocha gorda. Piñeiro era Cuba. Piñeiro era el solar habanero. La música de Piñeiro es la música mulata, negra y blanca también, del solar. Un poco de la miseria del mundo, del hambre. Esa es la música de Ignacio Piñeiro. No es una música bucólica, ni es una música de salón, es la música del barrio. Por eso que con toda sabiduría y sapiencia, Luis Carbonet siempre decía, no es que Ignacio Piñeiro componía en guaguancó. Explotó todas las formas del son. Incluso se dice que nunca hizo boleros. Sí hizo un bolero. Tiene un bolero en su carpeta que se llama Perfecta, que fue grabado en el año 1928 por el sello Columbia. Pero el son le sacó todos los matices y todas las formas que existen. La guarachazón, la cancionzón, la clavezón, todas las variantes que podían tener el son. Otro aspecto a tener en cuenta es la armonía. La mayoría de los sectetos de la época, cuando tocaban un son, generalmente eran tónica y dominante. El movimiento armónico lo vas a encontrar ya muchos años después con Arsenio Rodríguez. Pero hasta ahí era Ignacio Piñeiro, y yo diría que sigue siendo el compositor de son y de la música bailable en general más trascendente de la música cubana. Y en Ignacio Piñeiro confluyen todos estos elementos y le toca a él cristalizar el son cubano como género musical. ¡Pancho! Bueno, para mí Ignacio Piñeiro es el primer gran pilar del son occidental, porque en él se sintetiza el ambiente sonoro de la época. Las primeras partes de sus sones son como canciones de la trova perfectamente armonizadas con un movimiento de primo y segundo, porque es una belleza. Y la inclusión después de la rumba, su experiencia de trabajar con los coros de clave, en fin, él fue haciendo una síntesis de todo su mundo, de todo su entorno musical, y con su talento fue aportando todos estos elementos a un formato de septeto que ya existía, pero yo creo que él lo elevó a la máxima expresión. Por el Septeto Nacional pasaron grandes cantantes, bongoceros, terceros, pasó el maestro Lázaro Herrera, que tenía una manera de tocar la trompeta muy personal, que acuñó quizás el concepto de la trompeta en el mundo del septeto. Es un momento en que se está entrando el jazz, el ragtime y todos esos ritmos de New Orleans a Cuba, y Lázaro el Pecoso tuvo siempre ese acento que nunca lo perdió. Eso es uno de los timbres curiosos que tiene el Septeto Nacional, que tiene un cierto acercamiento al jazz con la trompeta de Lázaro el Pecoso. Después, en el año 1934, Ignacio Piñeiro, la situación económica estaba muy mala, le había caído Machado, y él decide abandonar el septeto. Pero en 1954, Odilio Fe tenía un programa de televisión y lleva al Septeto Nacional e invita a Ignacio Piñeiro a que se incorpore al Septeto Nacional. Allí todo el mundo recordó a Ignacio Piñeiro, sobre todo los que ya peinaban canas, recordaron a Ignacio Piñeiro. Se quedó fijo nuevamente en su septeto, pero ahora con el nombre de Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Pasaron en esa etapa de gloria cantantes como Juan de la Cruz Hermida, que fue fundador, Abelardo Barroso, que fue fundador, después pasó Alfredito Valdés, Abacuá también, todo esto que te he mencionado son Abacuá. Después estuvo Bienvenido Granda, Marcelino Guerra. Posteriormente al triunfo de la Revolución sería la tercera etapa, está al frente del septeto Rafael Ortiz.
Rafael Ortiz, que desarrolla hasta los años 88, 86, 87, 88, que se jubila, viene a traer a los viejos soneros que quedaban y que tenían gran experiencia y tenían nombres en distintas agrupaciones antes de la revolución, lo logra ir trayendo poco a poco al septeto con el objetivo de revitalizar al septeto nacional. Mi padre con 5 estrellas no pudo ser general. Rafael con 1,5 ha hecho los muchachos hablar. A gozar, mujeres, el son está combinando. Usted no sabe bailar, yo bailé sobre mi mano. Hasta ese momento prácticamente el septeto se cantaba casi todo a dúo de voces. Siempre había, por supuesto, una persona que hacía la guía y todo eso, pero la voz de Carlos Embale le dio una fuerza enorme. Y no olvidar que Carlos Embale era un rumbero. Y eso también le aportó al septeto una manera de sonar y una manera de hacer. O sea, se unían ahí dos rumberos. Piñeiro, que era el gran creador, y Carlos Embale, que era el gran cantante. Entonces, el Carlos Embale, a mi juicio, le aporta esa riqueza de una gran voz, una poderosísima voz sonera y una poderosísima voz rumbera. Ambas cosas estaban unidas. Pero en el año 86 se produce la entrega de Rafael Ortiz a Carlos Embale como director. En esa etapa importante, junto con él, se trae nada más y nada menos que a Eugenio Rodríguez. Yo sí, yo canto ahí, pero yo no creo que la voz mía haya dado impacto así. Impacto era la voz en Embale. Esa era la voz que había en ese tema. Y yo me siento orgulloso de haber, después de la muerte de él, haber cantado los números de él. Y me siento orgulloso con eso, de haber cantado lo que cantaba Embale, porque yo desear de que él le pasara algo, ojalá hubiese estado vivo todavía. Que hubiese estado mejor todavía ese tema. Yo siempre me he preguntado cuando lo oigo hablar así tan, que él no es gran cantante, que él no es nada del otro mundo. Y yo la pregunta que me hago, ¿y Carlos Embale iba a traer a cualquier cantante a cantar con él? Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, porque despreciar su color. Carlos Embale tuvo la genialidad, musicalmente hablando, de incorporar jóvenes talentos. Y se da la tarea, ya una vez que es director y sabiendo que ya no quedaban muchas reservas de los soneros de antaño, empieza a renovar el septeto con nuevos valores que en aquello entonces, por ejemplo, el Chama Milán, que entra con 15 años. Julito Padrón, un joven de 16 años que entra al septeto nacional. Embale, una voz tremenda. Yo disfrutaba mucho todo, no solo los conciertos. Ensayar me gustaba mucho porque estaba escuchándole que repetían los boleros. Embale es un intérprete especial porque la gente lo ha visto mucho en lo que es la rumba y los sones, pero en los boleros él interpretaba los boleros con tremendo feeling. Tuve mi instante de caricia y frenesí, dulce regocijo de placer. Tuve mis quebrantos, mi alegría y mi sufrir, y en ver un llanto comprender la realidad de remembranzas
pasado ya es pasado. Más los recuerdos nos dicen al fin que la experiencia es una amiga fiel. Yo no olvido que una vez yo estaba en el Museo de la Música tocando un son dulce habanera y entré mal en la clave en una entrada así. Yo creo que esas cosas no me traumaron, pero me hicieron algo especial para mi vida, para estar siempre pendiente de los tiempos y las figuras y estas cosas. Y Carlos Embale se viró, se volteó así con una cara como que algo malo pasó ahí. Esa noche yo estuve donde yo vivía mirando al techo toda la madrugada estudiándome aquella entrada en dulce habanera. En esa parte ahí fue donde yo troqué la clave. Ahí está un poco. Y no olvido nunca ese momento que el Vale se volteó como diciendo, ¿qué pasó ahí? Ignacio Piñeiro fue una figura notable, perfecta. Era una buena persona, una persona muy amable, muy atenta. Yo lo vi personalmente en el Seminario de Música Popular, siendo yo muy joven. Antes que muriera, lo vi como fue allí. Ya tenía dificultades para caminar, arrastraba los pies, pero sí tenía su mente muy fresca y una sonrisa siempre en los labios. Era muy divertido y tenía un conocimiento extraordinario sobre la música popular, sobre todo la música de pueblo, la música de barrio. Tenía un profundo conocimiento de eso y escribía las décimas sin una gran preocupación por la métrica, porque él no se preocupaba mucho por la métrica, él lo que se preocupaba era por el ritmo y la melodía, que es donde, y la armonía, es donde Ignacio Piñeiro modifica el son, transforma el son oriental en son habanero. En noviembre del 95 entro yo al Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Yo he tratado de mantener el legado de Ignacio Piñeiro. Es un compromiso que tengo precisamente con todos ellos, no solo con Piñeiro, con todos los que fundaron esta agrupación. Para mí, todos esos integrantes que fundaron el Septeto me han motivado a continuar este legado de Piñeiro, manteniendo el sello, el timbre, el estilo de Piñeiro, es decir, haciendo el son al estilo de la rumba. Es tratar por todos los medios en el arreglo de hacer, de no perder el sello que tiene el Septeto Nacional, o sea, el patrón como tal de la conformación de los temas, no perder ese sello, hacerlo, aunque hay que entender que los tiempos pasan. Y entonces la sonoridad no es igual, los músicos, los instrumentistas no son iguales, no tocan igual, pero sí mantener lo que es el concepto, cada cual, o sea, el tercero, el bajista, el concepto de lo que es de lo que hacía cada uno de lo, como decimos nosotros cariñosamente, de los viejos del Septeto Nacional. El son oriental, yo digo que siempre es un son que está influenciado por la trova, pero el son que hizo Piñeiro aquí en La Habana está influenciado por la rumba, por los elementos de la baguá. Y lo que hemos hecho es seguir ese legado, manteniendo gran parte, no todo, porque es imposible. Piñeiro dejó muchas obras marcadas, muchas obras registradas, 300 y pico, casi 400 obras. Y es imposible tener eso en un repertorio, pero por lo menos los temas que más éxito tuvo Piñeiro, los temas que más le dieron fama al Septeto Nacional, esos temas continúan haciéndose y precisamente yo estoy aquí para mantener ese legado, para exigir por esos temas. Nosotros nos hemos dado la tarea de hacer eso, de no perder la esencia del Septeto. De hecho está que muchas personas nos han dicho, el Septeto, ¿cómo es posible que en la parte del estribillo se toque la campana y no haya una base como la tumbadora que hay en otras agrupaciones y todas esas cosas? Y ahí es donde está el problema. Que nosotros tenemos, por ejemplo, el bajo, la forma de tocar el bajo, el asentamiento que tiene en los tumbados del bajo, es lo que le da la tumbadora imaginariamente al Septeto.
cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. Ahí viene mi cubana bailando, pero qué linda. La cubana es la perla del Edén. A veces, en las expresiones de la música popular, ellas ocurren para un tiempo y para un espacio. Este no es el caso. El Septeto Nacional, la música de la que es portador, incluida la música de Ignacio Piñeiro, no solo ella, pero ella, que sigue siendo icónica, ha ido por encima de todo eso. Ha viajado en el tiempo y ha viajado en el espacio y ha obviado las circunstancias y las modas. Ahora hay otra generación de músicos que trabajan en esa dirección con aquel repertorio, y lo verdaderamente valioso, yo creo que es importante mantenerlo. A veces nos encontramos con algún que otro crítico que puede decir, no, es más de lo mismo, depende de lo que sea, porque hay pilares que hay que mantener y que conservar y que honrar. Y creo que ese es el trabajo que se ha propuesto, la meta que se ha propuesto, la nueva versión del Septeto Nacional. Quando vivero cugliacito, tu ti parlano rosa minen bien. Quando vivi orgullecido, tu ti parlano rosa sola, más rica y sabrosa en el mundo yo he comido. El actual Septeto Nacional sigue siendo Piñeiro. Sencillamente, ellos han asumido, han contemporaneizado algunos sones, le han agregado otros, han agregado un nuevo repertorio, pero la base es Ignacio. Ellos no han perdido la base. Y ese para mí es el éxito que tiene el Septeto actual nacional, que ellos parten de la base de Piñeiro para hacer todas las innovaciones que han hecho. Cuando tú pierdes la base, lo pierdes todo. Tú no puedes renovar negando tu antecedente. Cuando tú niegas tu antecedente, ya tú no estás renovando, tú estás cambiando. Y el Septeto actual no ha cambiado, ha renovado. Que eso es lo que lo hace permanecer, a mi juicio, vigente dentro de un estilo, dentro de una manera de hacer y dentro de una manera de sonar. Yo creo que actualmente y para siempre ese tipo de música y los formatos creo que nunca va a morir. Incluso agrupaciones actuales que son de formatos más grandes, con muchos metales, aunque sea una jazz band, pueden tener este tipo de repertorio. Fíjate que hay una pieza de Piñeiro, Échale Salsita, que aparece en una obertura cubana de George Gershwin. Y yo creo que cualquier formato puede incluir este repertorio. Y el formato de Septeto creo que nunca va a morir. Además de que es una cosa muy típica de Cuba, ¿no? Es nuestra bandera. Yo digo que ese es el machete nuestro, esa es nuestra bandera, porque lo he podido experimentar en muchos lugares del mundo, en Europa, donde quiera, comienza esta música tradicional y la gente sale a bailar. ¿Sabes? La música es un arte que llega al momento. Es algo que suena y la gente se eriza. Y el formato de Septeto creo que siempre va a existir. Es muy importante mantener y tener viva esa tradición de Piñeiro y respetar los patrones y respetar lo que hizo Piñeiro y lo que hicieron ellos, que son los grandes. Sobre todo mantener este formato. Un músico nuestro del cual se habla poco hoy, que era el compositor Nilo Rodríguez, decía: en la música hay modas y hay modos, lo importante son los modos. Y eso fue lo que hizo Piñeiro y es la validez del Septeto, precisamente, haber sido y seguir siendo portador de un modo de hacer la música cubana, que pervive y nos sigue gustando, porque oye, la gente goza mucho con esos sones y con esos otros géneros que también interpreta el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, y es la causa, pienso yo, que tenga una aceptación y un gusto
no solamente en el público cubano, sino en el público de otros muchos países. Se podría decir que Nacional fue el que le dio un carácter más universal, yo creo, al son. Yo creo que a la música cubana le debe mucho Ignacio Piñero. Y creo que no se le ha hecho la justicia suficiente que se merece. Yo aspiro a que un día a ver que le hagan un monumento a Ignacio, que le hagan algo, que lo recuerde y que hablen más sobre él. Nosotros somos la quinta generación casi y vamos a seguir defendiendo este son de Piñero por el mundo. Esa es la esencia del Septeto Nacional.